Yo creo que la defensa de Fujimori no ha tomado en cuenta esta disposición, esta resolución de cumplimiento del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está queriendo, cual caballo de Troya, decir, ¿sabes qué? Ejecutemos la sentencia que la Corte dice que no se debe implementar en el país. Creo que la mejor forma de establecer si el señor Fujimori realmente tiene una enfermedad grave y terminal, degenerativa y demás, es plantear otro habeas corpus. Porque el que se ha dado está viciado. El que se ha dado está viciado porque el señor Fujimori se está muriendo hace muchos años y sigue vivo. Y sigue yendo hasta un spa. ¿Quiere que se muera, pues? Claro. ¿Quiere que se muera? Quiere que se muera, no. ¿Quieres que se muera? Mira, dos criminales, y en eso mucha gente no va a estar de acuerdo. Dos criminales condenados por delitos graves, como son Fujimori y Abimael Guzmán. Abimael Guzmán se murió en la cárcel. Claro, ¿no? Y nadie dijo nada. ¿Tú crees que puedes hacer un signo igual entre Abimael Guzmán y Alberto Fujimori? Ambos están condenados por autoría inmediata. Pero los dos tienen el mismo nivel de responsabilidad sobre lo que vivió el Perú. De acuerdo a la justicia, a cómo se les ha condenado por autoría inmediata a ambos, y ya no va a decir el doctor Paco Castillo que también le pusieron la sentencia para condenar a Abimael, lo mismo que en el caso Fujimori. Es diferente, fíjate, para que el pueblo entienda lo que dice mi colega Juan José, totalmente distinto, oiga, poner en el mismo nivel de condena o de autoría a Alberto Fujimori, el expresidente por 11 años que nos libró del terrorismo, que nos sacó del atolladero, que nos sacó de la situación de parias que vivíamos en el mundo, y por eso el Perú es lo que es hoy, un país que mucha gente de afuera mira con respeto, la moneda más sólida en el país. Pero en fin, poner a Fujimori en la balanza junto con Abimael es de verdad un insulto a la inteligencia nacional. ¿Sabes por qué? Porque no se trata si uno es autor mediato y el otro también es autor mediato. No, amigo Juan José, se trata que Abimael fue un terrorista confeso. Y vamos a tener una discusión acá, una conversación, no sé si un debate. Están en nuestros estudios el doctor William Paco Castillo, que ha sido abogado de Alberto Fujimori. Exitosa. Y Juan José Quispe, abogado de IDL. Y los hemos convocado. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias. Porque otra vez se ha puesto en debate el tema de Alberto Fujimori, si fue legítimo o no su indulto, si merece o no la sentencia a la que ha sido condenado. Y esto a raíz de que se ha presentado un habeas corpus, que lo que está reclamando en términos prácticos es su liberación. Y quisiéramos saber qué piensan ustedes sobre esto. Comenzamos con ¿quién? ¿Quiere comenzar? ¿Quiere comenzar ninguno de los dos. Bueno, te decía, no hay problema. Ya, vamos con el doctor Juan José Quispe. A ver, vamos, Nicolás. Lo que se está haciendo acá en esta instancia de una sala constitucional, el abogado Fujimori está pidiendo que se ejecute la resolución del Tribunal Constitucional, la sentencia del marzo del 2022, es decir, de marzo del año pasado, en donde disponía que se reactivaba el indulto presidencial dado por Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del año 2017, y que declaraba nulas las resoluciones tanto del juez de investigación preparatoria Supremo, la Sala Penal Especial Suprema de la Corte, que por control de convencionalidad habían determinado que se debía anular ese indulto, ¿no? Entonces lo que quieren es reactivar ese indulto. ¿Para qué? Para que se le dé libertad a Fujimori, pero están desconociendo la sentencia también del año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta dispuso que el Estado peruano, en su parágrafo 2, el Estado peruano no podía implementar esa sentencia del Tribunal Constitucional.
A pesar de ello, lo quieren hacer, quieren darle validez. Ahora, ¿lo podrían hacer, no es cierto? ¿O no? ¿Qué dice? Acá yo quiero primero aclarar que estoy hablando como un jurista que lo soy, ¿no? Porque ya no soy abogado del señor Alberto Fujimori, del expresidente, a pesar de los lazos de amistad y de Sí, de tenemos consulta que nos... tenemos un pequeño problema con tu micro. Lo vamos a resolver, por favor, rápidamente, porque está entrando y saliendo el audio. Pero mientras resolvemos este problema, que espero sea pronto, hay un argumento acá. Fujimori dice, doctor Quispe, que él no participó en las decisiones. Lo hizo muy sintéticamente, pero yo creo que ha sido el resumen más importante que ha hecho de su defensa. Él dice, y yo no tenía nada que ver con lo que hacía Martín Rivas. Martín Rivas, es más, él decía, nosotros capturamos a la cúpula, nosotros no violamos los derechos humanos, por un lado, y por el otro lado, porque otro de los argumentos que hay es que él está sentenciado por el delito de secuestro agravado, que es por el caso de Samuel Dyer y de Gustavo Gorriti. Y yo planteo la interrogante que me parece legítima. ¿Qué cosa fue? ¿Fue secuestro o fue una detención arbitraria? Bueno, ¿No? hay que ceñirnos a lo que dice la sentencia del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, en las dos sentencias que ha dado, tanto al señor Fujimori como en el caso de Montesinos, ha establecido claramente que ha habido un secuestro agravado, ¿no? Y en ese contexto hay una ley especial que justamente se dio en la época de Fujimori, que taxativamente decía que está prohibido el indulto para los casos de personas que han cometido el delito de secuestro agravado. Pero también vamos a otra cosa, que Fujimori está incumpliendo las disposiciones contenidas en la sentencia de supervisión del 30 de mayo de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas le dice que el señor debe pedir perdón, que el señor debe reconocer la gravedad de sus delitos, que el señor debe pagar la reparación civil, que el Estado tiene que implementar una política de educación a derechos humanos a los miembros del Servicio de Inteligencia del Perú, pero sin embargo nada de eso se ha hecho y sobre todo el señor Fujimori quiere salir por la puerta falsa sin pagar la reparación civil. ¿Qué dice William? Mira, yo te decía que quisiera pronunciarme como el ciudadano común de este país y como el jurista que lo soy. Aquí creo que la discusión de fondo no debe ser una sentencia dictada por el señor San Martín, por la Sala Suprema, confirmada, lo que fuera. Esa sentencia nunca va a satisfacer por lo menos a la mitad de los peruanos, porque esa sentencia fue arbitraria, fue cocinada extrajudicialmente. Sabemos que esa transcripción de todos los fundamentos que contiene esa condena fue preparada por lo menos año y medio antes en España por una organización de intelectuales con sesgo tremendamente izquierdista. Pero no creo que el día de hoy la discusión sea sobre esa sentencia que desde mi punto de vista es absolutamente arbitraria, abusiva y nefasta. La historia lo dirá, no nosotros, porque todavía estamos con la calentura de un personaje que está en prisión y que obviamente una izquierda intelectual llamada progresista, izquierdista netamente, que representa a mi distinguido colega, está satisfecha porque ese es el botín que ellos tienen o el emblema que tienen con un Fujimori preso que van a ponerse laureles el día que muera, que probablemente... ¿Qué dices tú, William? Que lo que quiere el doctor Quispe, quienes están en la otra orilla en este debate, lo que quieren es que Fujimori muera en la cárcel como Abimael Guzmán. Pero claro que sí, están esperando eso para salir a saltar y a picotear sobre ese cadáver y decir nosotros no permitimos que este asesino, todos los epítetos que se lanzan sobre él, y ese botín de guerra, ese triunfo, es lo que ellos quieren evitar, porque su discusión es absolutamente vana, absolutamente ilegal. Y te voy a decir por qué.
Este habeas corpus que ha planteado la defensa de Alberto Fujimori, el abogado actual, es un habeas corpus de cumplimiento de otro habeas corpus. Es decir, aquí, en este país, como no hay técnicos jurídicos o el pueblo no entiende el lenguaje de los juristas, hay que explicarles de la siguiente manera. El señor PPK, en el uso de su discrecionalidad, porque es constitucional, le otorgó el indulto a Alberto Fujimori por razones humanitarias. Y las razones humanitarias son tales que están basadas en las graves enfermedades que tenía Alberto Fujimori y en la edad. Hace 6 años tenía 79, hoy día tiene 85. Esa discrecionalidad constitucional del presidente, el año 2017, para finales de ese año, PPK le da el indulto a Alberto Fujimori. E inmediatamente los familiares de las víctimas, en su derecho obviamente, acuden a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana, en menos de lo que se persina un cura loco, decide resolver que ese indulto del señor PPK no se ejecute. No se ejecute porque le dice al Estado peruano que debe antes hacer un control de convencionalidad. ¿Qué significa? Le dice la Comisión Interamericana al Perú, le dice, tú, Estado peruano, controla, porque es derecho de las víctimas, que la sentencia, la condena, se ejecute. No le dice anule el indulto, porque no puede decírselo. Entonces, aquí es donde viene el asunto que los jueces reculan, los familiares en ese momento dicen, ¿a dónde vamos? ¿Quién era la entidad que debía efectuar el control de convencionalidad? No lo dice en el Perú. No está señalada en la normativa cuál era esa entidad o cuál era el juzgado competente. Y como no lo dice... O sea, lo que tú dices, William, es que a partir de eso sí podría resolver este juzgado y sí tendría que ser acatado por es decir, sí tendría que ser puesto en libertad Alberto Fujimori. Está en manos del juzgado en este momento. Absolutamente. En ese momento se planteó ante el juez instructor supremo cuando debió plantearse como una acción de amparo. Y este juez supremo, por la presión mediática, por el miedo que nos inspira IDL como institución, no mi colega en realidad porque es más bueno que el pan, pero realmente como tienen ese temor los jueces a este IDL, que es una monstruosidad y una supracontroladora o controladora del sistema judicial, entonces ellos terminan por suprimir o detener la libertad de Alberto Fujimori. ¿Qué dice Juan José? Hemos escuchado largamente a doctor William Paco Castillo. Va a hablar el monstruo, creo, parte de la monstruosidad. Representante del monstruo. Bueno, en primer lugar, decirle al doctor Paco Castillo, tengo un aprecio muy grande, es que la comisión no es la que ha resuelto, es la Corte. En las sentencias de supervisión y cumplimiento de las sentencias del caso Barrios Altos 2001 y la Cantuta 2006, para comenzar. En segundo lugar, no es IDL el que está detrás de todo esto, sino hay varios organismos de derechos humanos, APRODE, IDL y otras organizaciones de derechos humanos. En tercer lugar, no estaríamos teniendo acá al doctor Paco Castillo hablando quién es el que develó las irregularidades en la concesión de indulto de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es el IDL o es Keiko Fujimori y su partido que dijo que Kenji había hecho unas componendas con Mamani y todos los demás para que no lo vaquen a PPK y la retribución era darle el indulto? En cuarto lugar, no existe, Nicolás, esa facultad discrecional del presidente, que esa es otra gran mentira que dicen. El presidente tiene la facultad discrecional y nadie lo puede cuestionar. Parece que no ha revisado la sentencia 4053 del 2007 del Tribunal Constitucional que dice, en primer lugar, si bien es cierto, hay la facultad discrecional del presidente para otorgar indulto,
pero esto tiene que tener un mínimo de motivación, porque no puede ser llegar a ser un indulto arbitrario. ¿Y qué es un indulto arbitrario? Es aquel que no está revisando las normas. Para eso está una situación del año 2010, ¿no? El reglamento de la ley de indultos y derechos de gracia. ¿Y qué dice? Solamente hay 3 supuestos para dar el indulto por cuestiones humanitarias. 1, enfermedad terminal. 2, enfermedad grave, no siendo terminal, pero que se tornen degenerativa, ¿no? Y que las condiciones carcelarias agraven la situación. Y en tercer lugar, por anomalías psíquicas, es decir, que una persona esté discapacitada mentalmente. Tenemos que ir a la pausa. Claro que sí. Vamos a seguir, son las 9:30 de la mañana y regresamos con esta conversación que yo creo que es Correcto. que podría ser relevante si es que hacemos el esfuerzo. Vamos a la pausa y regresamos. Están en nuestros estudios William Paco Castillo, exabogado, pero sobre todo amigo de Alberto Fujimori, y Juan José Quispe, abogado de IDL, que están enfrentados alrededor de una decisión que tiene que tomar el sistema de justicia. Es decir, se ha presentado un habeas corpus que debe resolver si debe validarse el indulto a Alberto Fujimori y este debe ser o no liberado, cosa que puede ocurrir pronto. Entonces, Juan José Quispe de IDL dice no procede, no lo pueden hacer. Quiero terminar solamente con este punto, Nicolás. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución reconoce la competencia contenciosa administrativa del Perú frente a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional también establece que todas las disposiciones de carácter constitucional tienen que ser a la luz de la interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, querer decir que la Corte no tiene vela en este entierro y querer cuestionar a una sentencia que ya tiene la calidad de consentida y ejecutoriada, y nosotros no vamos a bailar sobre el señor Fujimori, porque es un ser humano como todos. El gran problema está en que cómo obtuvo ese indulto a fines del 2017. ¿Fue lícito o ilícito? ¿Fue un indulto exprés? ¿Fue un indulto donde participó una persona que antes era su médico de cabecera? Hubieron dos informes médicos contradictorios. En fin, ahora, si el señor Fujimori quiere decir que las condiciones carcelarias hacen que su enfermedad se agrave, yo te digo, en ese momento el señor Fujimori era el único preso en Barbadía, ahora lo tiene de compañero a Pedro Castillo. Pero en ese momento también la Corte Interamericana determinó que tenía comida, que tenía una ambulancia para él, que tenía una enfermera, ahora, que tenía todo ¿qué eso. ¿Qué dices frente a Mira, eso, William? realmente nos estamos perdiendo, como siempre, es decir, confúndelos si no los puedes convencer, ¿no? Esa es la estrategia que se le da al pueblo. El pueblo se le intenta confundir, pero hay que hablarle al común, al ciudadano corriente de a pie, cosas claras, objetivas. Acá de lo que se trata no es si el indulto fue dado por el señor PPK porque el médico de cabecera. Esas son situaciones ya superadas. El indulto se dio. El presidente Pedro Pablo Kuczynski otorga el indulto que es constitucional porque la Constitución le permite al presidente de la República otorgar indultos. De hecho, los ha otorgado a varios terroristas y ahí el IDL y todos los organismos de izquierda no han dicho nada. Pero acá de lo que se trata es que efectivamente existe el principio que es el de la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, no se puede otorgar un indulto para saltarse el cumplimiento de una condena. El pueblo sabe o tiene que saber, si no lo sabe, esa situación. Pero el indulto ya está dado. En consecuencia, cuando el doctor nuevamente va por el extremo, dice, no es la comisión, es la corte. El doctor no sabe. ¿Cómo que no sabemos? Los familiares van a la Comisión Interamericana primero. Ese es el filtro. Esos son los que los acogen y es la corte la que finalmente se pronuncia. Pero cómo, y luego dice lo que siempre dicen en realidad los defensores de la Corte Interamericana sesgada, izquierdista, comunista, esta corte que solamente sirve
para centrarse en el tema de Alberto Fujimori como emblema de lo que es el cumplimiento de ejecuciones o de sentencias en el Perú, esta corte es la que le dice al Estado peruano: detén el indulto, no lo apliques, haz un control de convencionalidad. Los jueces tiemblan frente a esta situación y la justificación es que el Perú ha suscrito en la Constitución un pacto. Esas son situaciones que no pueden superponerse a la soberanía del Estado peruano, que es la pirámide kelsiana, la Constitución. Yo no puedo pensar ni razonar que una corte foránea, por más títulos y por más situaciones que contenga dentro de su formación y por más que haya sido adscrita o adherida al sistema peruano judicialmente hablando, esta corte no puede ir más allá de lo que manda la Constitución. Los jueces en el Perú, quienes son los que administran justicia, son los jueces peruanos. El máximo intérprete de la Constitución son los tribunos que forman parte del Tribunal Constitucional. Y el presidente de la República dio el indulto. El Tribunal Constitucional dijo, luego de una votación empatada donde el presidente del tribunal fue el dirimente, dijo que salga Fujimori libre. Otra vez los familiares van a la Comisión Interamericana, consiguen este fallo de la Corte y le dicen al Tribunal Constitucional que no libere a Fujimori. Es decir, no se trata de Fujimori, de lo que se trata es de esta soberanía mellada, mancillada. ¿Quién es el que administra justicia en el Perú? Por Dios. ¿Cómo una corte de afuera puede decirle a un tribuno, a un tribunal constitucional, a un presidente de la República que no ejecute primero la discrecionalidad del indulto? Porque acá de lo que se trata es, ¿el indulto fue bien dado? Claro que fue bien dado, porque Alberto Fujimori tenía la edad y tenía las enfermedades graves. No son inventadas esas enfermedades. Cuando se produjo el debate del indulto, me va a parecer contradictorio lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando se produjo, yo fui el que dije que PPK estaba comprando los votos para su indulto y que parte de ese cobro, o sea, de ese pago por el indulto, aparte de muchas otras cosas que ocurrieron y que todavía están bajo la alfombra, fue esta negociación que a mí me parece miserable, porque era la desesperación de Kenji Fujimori porque liberen a su padre, que PPK lo utiliza para canjeársela. Yo libero a tu padre, pero tú dame tus votos para que no me vaquen. O sea, eso es algo que no debería estar permitido, eso es algo profundamente inmoral. Ahora, el problema es que el indulto se dio. Entonces ahí se plantea la cuestión de que una vez dado no lo deberías retrotraer, y si alguien actuó incorrectamente, ese alguien que actuó incorrectamente debería ser castigado. Entonces eso plantea. Ahora, ayer hemos visto a Fujimori. O sea, es un hombre de 85 años, Juan José, que usa oxígeno, que habla con dificultad por todos los problemas que ha tenido el cáncer a la lengua, que tiene un problema cardíaco, que está lleno de padecimientos, que está claro que ese hombre está viviendo los últimos días de su vida. Entonces, ya, más allá de lo de ya, si lo de PPK fue un asco, en los términos en los que se hizo, pero no merecería el indulto este hombre que hemos visto ayer. A ver, primero. O sea, yo sé que es difícil, ¿no? Pero en términos puramente humanitarios, no merecería el indulto porque ni él ni nadie debería morir en esas condiciones en la cárcel. Primero, me gustaría responderle Claro. 5 segundos al doctor, en el sentido de que la mayor cantidad de indultos por inocencia se dio en el gobierno de Fujimori, reconociendo que se equivocó por la creación de los tribunales sin rostro. Eso también hay que decir y no hablar para la tribuna como se quiere hablar acá. Lo que si se va a hablar por la tribuna, entonces acá los dos abogados estábamos por gusto. Claro. Tenemos que hablar de acuerdo a las normas. Y las normas son bien claras. Las normas dicen que el Perú tiene una competencia contencioso-administrativa con la Corte Interamericana y que sus jueces de la República tienen que aplicarlas. Esa posición del doctor William Paco Castillo es la posición de la sentencia del Tribunal Constitucional que tuvo como oponente a Blume Fortini. Ya sabemos quién es Blume Fortini, ¿no? El defensor abogado de Burgos, condenado por corrupción,
y del alcalde del Callao, también condenado por corrupción. Pero a lo que voy yo es, Nicolás, si un indulto, como te he hecho ver, el propio Tribunal Constitucional el año 2007 le dice, tienes tu facultad discrecional, lo puedes dar, pero tienes que motivar razonadamente. Y luego también se dan cuenta el Tribunal Constitucional en el caso Crucillat, que vieron ese tema de que lo dieron mal porque el señor estaba andando lo más feliz. Pero eso no es cierto. ¿Ah? Ya, bueno, Eso pero no, le dieron... te detengo ahí porque yo lo conozco por razones familiares, aunque en ese momento mi relación con mi suegro no era precisamente... Tú tenías una relación mejor con él que yo, te lo aseguro. ¿Ya? Felizmente nos reconciliamos antes de que se vaya. Pero hubo una investigación sobre el indulto a Crucillat supuestamente incorrectamente dado. ¿Y bueno, sabes cuál fue el eso por el video, pero sabes ¿no? cuál fue, pero sabes cuál fue el resultado de la investigación? Que el indulto estaba bien dado, que el reporte médico era correcto, que el señor tenía el corazón de costado, un marcapaso, una cardiopatía que tiene un nombre complicadísimo, que tenía una arteria con un nivel de obstrucción de tal nivel que si no era medicado cotidianamente contra por el problema de coagulación, el señor se moría. Es más, el señor se murió por eso. ¿Cuánto tiempo después se murió? Sí, pero era la condición que tenía. O sea, que el argumento de que el informe médico era falso... bueno. Escúchame, Juan José, hubo una investigación, el problema es distinto. Alan García tenía el Grupo del Comercio encima y tenía que sacarse al Grupo del Comercio encima, y la fórmula que encontró, en un entendimiento que no sé cómo calificar, es: yo te meto a Crucillat en la cárcel y te lo saco para que deje de fastidiar por el tema de Canal 4, y yo... no hablemos de ese punto que, no, digamos, pero está resuelto. lo que te pido solamente, es, sí. lo que te pido es esto, que en el caso Crucillat revises qué pasó después. Perfecto. Porque Nicolás, supuestamente el señor no estaba sano. Los argumentos del reporte técnico eran correctos. Por eso, revísalo y te vas a sorprender. bien, yo lo he revisado también, pero no vamos a hablar sobre ese punto. Vamos a hablar sobre el punto Sobre de que Fujimori. si corresponde o no. Yo creo que la defensa de Fujimori no ha tomado en cuenta esta disposición, esta resolución de cumplimiento del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está queriendo cual caballo de Troya decir, ¿sabes qué? Ejecutemos la sentencia que la Corte dice que no se debe implementar en el país. Creo que la mejor forma de establecer si el señor Fujimori realmente tiene una enfermedad grave y terminal, degenerativa y demás, es plantear otro habeas corpus. Porque el que se ha dado está viciado. El que se ha dado está viciado porque el señor Fujimori se está muriendo hace muchos años y sigue vivo. Y sigue yendo hasta un ¿Quiere spa. que se muera, pues? Claro. ¿Quiere que se muera? Quiere que se muera, no. ¿Quieres que se muera? Mira, dos criminales, y en eso mucha gente no va a estar de acuerdo. Dos criminales condenados por delitos graves, como son Fujimori y Abimael Guzmán. Abimael Guzmán se murió en la cárcel. Claro, ¿no? Y nadie dijo nada. ¿Tú crees que puedes hacer un signo igual entre Abimael Guzmán y Alberto Fujimori? Ambos están condenados por autoría inmediata. Pero los dos tienen el mismo nivel de responsabilidad sobre lo que vivió el Perú. De acuerdo a la justicia, a cómo se les ha condenado por autoría inmediata a ambos, y ya no va a decir el doctor Paco Castillo que también le pusieron la sentencia para condenar a Abimael, lo mismo que en el caso Fujimori. Es diferente, fíjate, para que el pueblo entienda lo que dice mi colega Juan José, totalmente distinto, oiga, poner en el mismo nivel de condena o de autoría a Alberto Fujimori, el expresidente por 11 años que nos libró del terrorismo, que nos sacó del atolladero, que nos sacó de la situación de parias que vivíamos en el mundo, y por eso el Perú es lo que es hoy, un país que mucha gente de afuera mira con respeto, la moneda más sólida en el país. Pero en fin, poner a Fujimori en la balanza junto con Abimael es de verdad un insulto a la inteligencia nacional. ¿Sabes por qué? Porque no se trata si uno es autor mediato y el otro también es autor mediato. No, amigo Juan José, se trata que Abimael fue un terrorista confeso. Esa autoría mediata es simple y llanamente para
porque no podíamos imputarle autoría directa, pero él era el cabecilla, la cuarta espada del comunismo. En cambio, Alberto Fujimori jamás tuvo hordas, jamás disparó un tiro, jamás se ha probado que ordenara extrajudicialmente la muerte de nadie. Esa situación de la condena es una condena rebuscada para imputarle una autoría que Alberto Fujimori no la cometió. Y aquí voy a decir algo. Siempre cuando se trata de este tema de la condena y del indulto, salen con el sanbenito de que Alberto Fujimori tiene que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pedir perdón? ¿Por qué? Si yo soy inocente, ¿me van a obligar a que yo me declare culpable? Ni en los tribunales, ni al más cruel asesino se le puede imponer que reconozca culpabilidad. Pero ellos, encima del trofeo de guerra que tienen con un anciano decrépito, agonizante, y que lo quieren ver morir en la prisión si es que los jueces no administran justicia en esta oportunidad, están hablando que a Fujimori tiene que pedir perdón. Es decir, quieren obligarlo, quieren moverle, quieren hacer de Fujimori un ventrílocuo en el cual diga, sí, pido perdón. Ah, ven, ya pidió perdón, ya reconoció, él es el autor. Alberto Fujimori ayer ha dicho, yo no me considero culpable, porque no se considera culpable, porque no es culpable. Y mira, una anécdota. Cuando yo asumí la defensa de Alberto Fujimori, yo frente a Alberto Fujimori le dije, tenemos el tema de Diario Chicha, ingeniero. Sí, me dijo, doctor, pero ¿para qué pelear el tema de Diario Chicha? Porque ya con mi anterior defensa he reconocido culpabilidad en todo y ya me han puesto una condena. Entonces, esta condena de Diario Chicha se subsume. Le dije, presidente, olvídese de lo que usted ha declarado antes. Quiero que me diga, ¿usted se considera autor del tema que se le imputa por Diario Chicha? Me dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo no tuve nada que ver, yo soy inocente de eso. Entonces, vamos a pelear. ¿Pero de qué nos sirve? Nos sirve de que vamos a limpiar su honor, su honra. Vamos a ponerlo como el líder que usted ha sido. Y yo lo defendí y yo le gané el proceso. Y es el único proceso penal que ganó Fujimori con este hablante que es un jurista y un penalista. Y ahora Juan José, representante del IDL, y todos los familiares quieren oír que Fujimori diga, sí, soy culpable y pido perdón. ¿Cómo voy a pedir perdón de algo que yo no cometí? Juan José. Sí, bueno, rápidamente el doctor sigue hablando para la tribuna, me parece, porque si él se para considera... el pueblo, para el pueblo, si para él que se entienda el pueblo. Si él se considera jurista, entonces tiene que hablar conforme establece el derecho. Exitosa. Y si hay dos sentencias que lo han condenado al señor Fujimori, le han encontrado responsable por autoría mediata, y el señor Fujimori hasta la fecha no quiere reconocer eso, ¿qué significa entonces? Que el Poder Judicial está por gusto. Entonces un violador que se presume inocente pero que le condenaron va a decir, yo nunca voy a pedir perdón a la víctima porque yo no he hecho nada. Pero, y si el Poder Judicial te encontró responsable, entonces tenemos que ser claros. El Poder Judicial emite una sentencia condenatoria cuando encuentra los elementos, las pruebas suficientes para condenar. Por otro lado, el señor Fujimori no ha pagado nada de la reparación civil. O sea, encima de que no reconoce estos hechos, que es una obligación de una sentencia internacional. Sí, pero en general, en cualquier sentencia, si no pagas la reparación y cumples la pena de cárcel, te liberan. Cuando cumples la pena, pero no para un beneficio penitenciario. Mira, pregúntale a Juan José, que él debe tener los datos más. ¿Cuántos millones de soles debe pagar? Creo que más de 500, 600 millones de soles. Hay que prestarle para que sea una chanchita, ¿no? Porque ¿de dónde va a sacar Alberto Fujimori si le han suprimido el sueldo de rector, un abuso, una arbitrariedad? El sueldo de presidente, no gana un centavo, habiendo trabajado para el Estado más de 30 años. Entonces, ¿de dónde saca los 500 millones? La maleta que se llevó a Japón. Pues hay que buscarla. ¿Dónde está para traerla? ¿Dónde está? Deme el mapa. Usted, eso es hablar para la tribuna. Montesinos eso es hablar sin base. Montesinos tenía una suma calculada del Poder Judicial de $2.000 millones.
Humo. No es humo. Eso está en el Poder ¿Dónde Judicial. está? ¿Dónde está? Entonces, dígame usted, ¿de qué se mantiene Fujimori? ¿A usted trabaja gratis? No, pues El señor Nakazaki también trabaja gratis. Tiene los hijos, Tiene los hijos, tiene si un la hija- partido que tiene congresistas y tengo entendido. Pero al menos todos cuando le dan yo a fui Keiko, no defensor, al señor Fujimori. No, pues, pero es la hija, pues no le van a dar a usted, tienen que darle a la hija, pues, tienen que darle al pariente más próximo. O sea que lo mantienen a Fujimori. Entonces, ¿por qué Pero no hace claro. como Susi Díaz? Susi Díaz sí dio y pagó su reparación civil. Sí, pero la de Susi Díaz era 20.000 soles, la de Fujimori son 200.000 600 soles. millones de Doctor, soles. 200.000 600 millones. El IDL que Ya. tiene tanto aporte de Soros y de todos ellos que le preste los 500 millones. Eso no sería lo más justo. Lo más justo sería que- Y lo sacamos a un hombre que se va a morir en la prisión y que ustedes van a bailar encima de esa muerte. Y es una situación de injusticia y de arbitrariedad. La Lo más justo interdicción de la sería, arbitrariedad lo es más lo que justo ustedes sería, hacen. lo más justo sería que Fujimori traiga toda la plata que se llevó y se robó en los Diga aviones dónde está la presidenciales, plata. ¿no? Que lo diga Fujimori, por eso es el problema que no quiere, El ¿no? señor Toledo, mira, ahí termino. El señor Toledo, cuando enarboló las banderas anticorrupción y demostró ser lo más putrefacto en la corrupción, este señor Toledo hizo un informe no me acuerdo ahorita bien el apellido, se gastaron millones de soles para tratar de encontrar las maletas y el tesoro del cual nos habla Juan José. Oiga, no se le encontró a Alberto Fujimori un peso, un centavo. Entonces, maletas llenas de oro, no lo lo que quieren. fuera, son invenciones. Son Tenemos que chismes. terminar por hoy, pero Sí. yo creo que está claro el problema que tenemos, ¿no? Ustedes representan cada uno, y hay que decirlo, un pedazo del Perú, porque así estamos, ¿no? Así estamos, y yo creo que tendríamos que buscar la manera de restablecer el equilibrio, es decir, de reconocer qué cosa de bueno pudo haber hecho Fujimori, que pueda ser rescatado de su gobierno, qué cosas hizo mal que debían ser corregidas, Los crímenes. qué cosas merecen castigo. Claro, pero a mí, ¿sabes una cosa que me preocupa? 18 Juan? años preso. ¿Sabes lo que me preocupa, Juan José? Sí. Que la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde. Y está acreditado por la Comisión de la Verdad. Y Pero en el gobierno de Fujimori el también. segundo lugar lo ocupa el gobierno de Alan García. Y el tercer lugar, De acuerdo, ya el tercer lugar, el gobierno que siguió de Fujimori. ¿Dónde se creó un grupo la Colina? La pregunta El es gobierno por de qué, Fujimori. claro, pero la pregunta es, más allá de la discusión sobre Fujimori, ¿por qué los otros dos expresidentes no fueron tratados con la misma severidad? Porque Porque se Fujimori murieron, combatió pues. el terrorismo. Porque desapareció el terrorismo en este Ya, país. pero esa es Eso no otra se le gran perdona. mentira. No vamos a acabar, no esa es vamos- otra gran mentira que siempre dicen, ¿no? Él parece fujimorista, no parece abogado. No, porque- no, yo soy abogado, no soy fujimorista Es porque no fujimorista. pertenezco a Fuerza Popular. Porque ni decir nada que de eso. Fujimori ha Soy acabado un con el ciudadano terrorismo. de a pie, Si me común y deja hablar, corriente. doctor. Sí, Juan. Perdón. Solamente para terminar. Fujimori no acabó con el terrorismo. Fue el GEIN el que acabó. El GEIN dependía de Fujimori. Dependía de Fujimori, que tanto supo que estaba pescando en otro lugar cuando el GEIN estaba El haciendo su ejecutivo trabajo. es el que manda, la No. máxima Ya, autoridad es el presidente de la tenemos que República. terminar por hoy. Esto es el resumen de cómo estamos en el Perú, ¿no? Así estamos, y esto es lo que hay que, creo yo, cambiar. Por lo menos acá estamos tratando de que las cosas cambien, de que busquemos encontrarnos, porque los desacuerdos están claros, ¿no? Muchas gracias a los dos por A estar ti, acá. Nicolás. A ti. Y ojalá que sirva esta conversación, ¿no? No sé, que sirva para algo.